2, 3, 4. Come on, for me selector, put your hands in the air one time. I wanna see. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. I don't drink coffee. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Transporte Goichik, SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA, INOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InView Sau, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Y en las charlas con sentido de esta semana, antes de darle la bienvenida al invitado, un invitado muy especial que tenemos para el día de hoy, ya lo incorporamos porque está seguido últimamente con nosotros al co-conductor de este programa y también creador de este programa, Sebastián Bordato. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para los oyentes, un placer, como siempre, Ale. Tantos años ya, vamos por qué temporada. Tercera temporada de charlas con sentido en sentido económico, así que estamos contentísimos gracias a la idea que tuviste vos y estamos acá compartiendo, pues ya lo vamos a presentar sin mayores rodeos a nuestro invitado del día de hoy, que es Pedro Ciaba Serrate. Pedro es Head of Research y Estrategia de Portfolio Personal Inversiones, una compañía muy conocida, de la cual también vamos a hablar un poquito para que la gente por ahí que no está tan familiarizada la conozca. De todos modos es una empresa muy conocida en el ámbito, digamos, del mercado y financiero. Comenzó como analista en 2016, después ascendió a senior en renta fija, fue team leader en estrategia hasta llegar a su puesto actual y charlábamos esto en la previa. Hizo un carrerón en un SEMA, le metió en 3 años calendario, 4 dice él, para digamos, darle algo, un barniz de humildad también a la licenciatura en economía. Así que, Pedro, estamos muy contentos de tenerte con nosotros en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto y gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Pedro, vamos a empezar charlando sobre un poco la empresa primeramente, y ya le voy a dar paso también a Seba para que por ahí le empiece a ir a los bifes en lo que tiene que ver por ahí con las cuestiones relacionadas al mercado. Contanos sobre Portfolio Personal Inversiones. ¿Cómo es la empresa? ¿Qué servicios presta? Y, bueno, las generalidades. Bueno, PPI, ¿no? Que es Portfolio Personal Inversiones, es un broker que ha crecido muchísimo en los últimos años, que hoy en día está activo y presente en prácticamente todas las unidades de negocio que puede tener un broker, brindando servicios financieros, obviamente con el objetivo de que los clientes, que son de todo tipo, tanto personas físicas como jurídicas, un negocio corporativo desarrollado, un negocio institucional muy desarrollado, tanto en la Argentina como en el exterior, para que puedan cumplir justamente los objetivos que tienen, ¿no? Que obviamente son muy diversos, muy heterogéneos, y para atender justamente desde el lado de la operación y la ejecución de la mejor forma posible, la verdad que PPI tiene una inversión muy grande hecha, tanto en lo que es tecnología, como también en lo que justamente me compete a mí, que es todo lo que es el análisis de la información. Tenemos un equipo grande, especializado, bien diverso, que atiende prácticamente el análisis de todos los asset class que hoy en día existen en la Argentina y el análisis obviamente de la coyuntura, que bueno, estamos pasando justamente un cambio de paradigma, podemos decirlo de alguna manera, en estos últimos meses, y obviamente tratar de seguir al día lo que está sucediendo y tratar de prever lo que puede venir, me parece que es fundamental para cualquiera que esté dando sus primeros pasos en el mercado de capitales.
Excelente. Bueno, Seba, si te parece, ya nos metemos en la cuestión de mercado y las cuestiones que también te ocupan a vos profesionalmente, además de agregar este hobby que es despuntar el vicio de hacer este podcast. Seguro, lo vamos a exprimir un poco, porque bueno, sabe un montón, tiene un gran currículum y está en una de las sociedades de bolsa más grandes de la Argentina. Digo sociedades de bolsa porque cuando decimos ALIC por ahí no todos están familiarizados. Pedro, ¿qué estás viendo cuando levantamos un poco la cabeza y salimos de la coyuntura del día a día que Argentina no nos da tregua y mirás un poquito a largo plazo en cuanto a riesgo país y cómo ves al mercado en general, la deuda argentina, levantando un poquito la cabeza? ¿Qué ves por ese lado? Me gusta esa definición porque, bueno, a vos obviamente también te debe pasar y le pasa a cualquiera que esté metido en el mercado. La realidad es que nos lleva puesto la coyuntura, ¿no? Entonces a veces uno tiene que levantar la cabeza, me gusta esa definición, bien futbolística, y ver no solamente la foto, es una sucesión de fotos que va a una velocidad abrumadora, y ver la película, ¿no? Ver lo que ha estado pasando en la Argentina. Recién hablé de un cambio de paradigma, que para mí, más allá de los momentos buenos, de los momentos malos, me parece que ha ocurrido. Hace muy poco me estuve dando una presentación en Expo EFI, en la que estrené una analogía que me permito replicarla, pero para mí es muy válida. Es la idea de el bonaerense, el porteño, que va hasta Mar del Plata, que tiene que recorrer en la Ruta 2 esos 400 kilómetros. Yo creo que el gobierno se puso ese objetivo al comienzo, obviamente con todas las dificultades que implicaba el contexto y gran parte de la herencia, la situación en la que se encontraba en Argentina, que me parece que en el diagnóstico todos los economistas me parece que coincidimos en la fragilidad en la que se encontraban prácticamente todas las variables macro, tanto de la inflación, tanto lo que era el desbarajuste fiscal, el tiquero cambiario que había generado el estricto control de capitales, en una situación ya muy difícil. Y en ese sentido me parece que dar esos 400 kilómetros, cuando uno tiene el norte, llegar justamente y estar sentado en la playa tomando mate en Mar del Plata, primero hay que parar en diferentes estaciones, en diferentes paradas. Me parece que las más favoritas, las más conocidas, ¿sí? Parar a comer una media luna en Atalaya, en Dolores ya llegamos a la mitad de camino, en Las Armas hay unos sándwiches muy ricos, hasta finalmente estar entrando a ver el edificio de Habana, no quiero hacer publicidad, pero llegamos al mar y ese es el objetivo. Acá el punto relevante... El mercado y cotiza, la que acabas de decir cotiza, así que... Totalmente. Pública. No es recomendación de compra, como dicen en Twitter. Claro. Pero el punto relevante es que el norte para el gobierno era justamente la travesía, para mí, hacia la normalización cambiaria. Uno no llega primero a Mar del Plata. Primero sí o sí tiene que ir atravesando estos diferentes parajes, ¿no? Que uno podría decir, bueno, el vehículo tenía que ser robusto, tenía que funcionar, la señal tenía que ser muy robusta, y acá me parece que acudo a la memoria de todos, ¿no? A hablar de decir, bueno, en términos de campo, ¿no? La chicharrita eterna siempre fue la cuestión fiscal. Decime cómo lo financiaste y yo te digo la naturaleza de la crisis que tuviste en los últimos 50 años. Entonces me parece que acá está muy focalizado justamente en la disciplina fiscal, con sus bemoles, con sus problemas, con temas de sustentabilidad, hacia adelante, etcétera, pero sí un foco muy grande en el convencimiento de que independientemente de las cuestiones que hay que realizar, el gobierno tenía en el norte justamente la cuestión fiscal. La primera parada yo creo que ha sido tratar de limpiar la resaca monetaria. Obviamente acá tengamos en cuenta que desde la crisis de deuda en pesos del 2022 prácticamente todo el déficit se había monetizado. Acá los agregados monetarios se redujeron en gran parte en términos reales, a mínimos que no veíamos en las últimas 2 décadas. Esta como una primera estación. Me parece que la cuestión legislativa también era un punto importante. Acá hay que tener en cuenta que este era un gobierno, en términos de músculo institucional, famélico, ¿no? Acá hay que recordar que son pocos diputados,
un puñado de senadores y por primera vez, por lo menos en la historia moderna, ni siquiera un gobernador del mismo color político, y aún así se logró conseguir esta ley de bases, el paquete fiscal. Eso me parece que es muy relevante, tanto para lo que es el contenido explícito, que tiene mucho que ver con tratar de ir llevando a la solvencia de largo plazo el ajuste fiscal, tanto la retracción de ganancias, los cambios en bienes personales, el blanqueo, que es un one shot, pero también ayuda para los números del 2024, para el tema de productividad, que tanto se ha hablado para saber si la Argentina está cara o barato en dólares, que hizo el RIGI, reforma laboral, y por el otro lado, sí, lo que nos iba a ayudar para llegar a la próxima estación es la cuestión de la fluidez en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Acá hay que tener en cuenta que el fondo es un socio de la Argentina, obviamente la Argentina le debe mucho dinero al fondo. En esa situación el fondo tampoco se podía casar con una idea política que en términos de las elecciones generales había alcanzado 3 votos de cada 10. Tenía que pasar parte del programa por el Congreso. El Congreso es realmente la representación de la ciudadanía, votar a favor o votar en contra, todos estamos representados. Me parece que la ley en ese sentido ayuda en esa fluidez. No es casualidad para mí que en la misma semana que se aprueba en el Senado la ley de bases, el paquete fiscal, sale justamente el desembolso. Uno también podría ir más allá, ser un poco más cínico y decir, bueno, también sale el rollover del Banco Central de China, del famoso swap de yuanes, pero la realidad es que tiene una importancia política también en ese sentido. Y al final, sí, hasta el final, que es el norte, es la normalización cambiaria. Y algo que pasa, y ahí resumo y te devuelvo la vara a vos, los últimos 100 kilómetros suelen ser más lentos que los primeros 300. Esa es la paradoja en la que estamos viviendo ahora. La ley que parecía fundamental, nos olvidamos, estamos todos pensando en cómo van a salir del cepo, esa propia ansiedad, esa propia paradoja, esa circularidad que genera, bueno, la brecha quizás no la puedo sacar, no puedo liberar el cepo porque la brecha se puede transmitir a precios, eso está dentro de los incentivos, genera que justamente los exportadores vendan menos, incluso que los importadores puedan ir a buscar algún dólar adicional, eso incrementa la brecha, y ante una brecha más alta, por supuesto, haciéndose la misma pregunta, la respuesta es también es que no, o incluso es peor. Con lo cual, esa circularidad me parece que todo el mundo esté pendiente de la salida del cepo, ya cuando estamos, creo que, bastante más cerca que como estábamos en diciembre, es lo que genera, si querés, esas rispideces, esa incertidumbre, que la que hemos vivido en las últimas jornadas. Seguro, pero lo importante, para aquel que va desmenuzando, digamos, lo que estás un poco, digamos, marcando, es que el rumbo es el adecuado. Digo, estamos yendo hacia Mar del Plata, parafraseando un poco lo que decías, pero bueno, es lógico que en un país con tantos años de cepo, que incluso fue anterior al gobierno de Macri, con lo cual, si bien hubo ahí un intento de salida y normalización, no perduró en el tiempo, y el ciudadano, digamos, votó otra cosa y volvimos como a foja cero en algo que ya nos tenía acostumbrados, con lo cual el rumbo para vos es el adecuado, o por lo menos hay luz al final del túnel para el mercado, pero bueno, hay que pasar esos últimos 100 kilómetros, decís vos, ¿no? Así que se pone un poco áspera. Y entonces, ¿por qué tanta volatilidad de corto? ¿Por qué todavía no se sabe bien el precio de equilibrio del dólar? El gobierno había marcado una cierta expectativa y quizás manejó un poco mal, porque el mercado tiene mucho de expectativa. No hablo solamente del mercado, Pedro, del que formamos quizás parte nosotros. El mercado es todo, ¿no? La industria, digo, quizás este parate o este freno que se empieza ya no a ver, sino a ver cuándo levantamos cabeza, por ahí tiene mucho que ver con lo que se dijo que se iba a hacer y lo que verdaderamente se hizo. Pero ¿por qué esta volatilidad de estas últimas quizás 3 semanas, sobre todo con el tipo de cambio, sobre todo con la caída de paridades de bonos
que venían con un rally muy elevado, pero que todavía siguen teniendo tires que, bueno, son inéditas en el mundo. ¿Qué opinión tenés cuando ves ese contraste de largo plazo versus esta volatilidad? ¿A qué la atribuís y cómo si ven cómo se puede salir en el mediano plazo? Ahora agachando un poquito la cabeza. Es un buen punto el que marcás, y habla muchísimo justamente de esta ansiedad. Me parece que forma parte, ¿no?, de esta paradoja de circularidad, de decir, bueno, falta poco, pero así como falta poco, eso está dentro del sistema de incentivos de todos los agentes. No hablo, como vos decís, no hablo solo del sector financiero, hablo de todas las industrias, el campo, de todas las industrias que forman parte de la economía argentina, de la toma de decisiones. Veníamos de una semana espectacular, en la que se había aprobado en el Senado la ley de bases, en la que se había aprobado el desembolso de los $800 millones del Fondo Monetario Internacional, había pasado por el directorio, se había roleado el swap de China, había salido el dato de inflación de mayo muy positivo, el 4,2%, e incluso una medición núcleo por debajo de ese umbral del 4 en 3,7. Los datos de alta frecuencia también podemos decir que han venido en una línea también muy optimista. Y sin embargo, después de esa semana tan buena, fuimos a una semana de feriados, después a una semana entera. Esta es la segunda consecutiva que estamos transcurriendo, y aún así todavía de golpe lo que parecía un shock muy fuerte de expectativas positivo, lo que vos decís se fue desdibujando y ahora incluso incrementando la volatilidad y un aumento en la brecha, que por supuesto es muy llamativo. Yo se lo adjudico justamente a ese cambio de foco, al foco de la paradoja del decir, bueno, falta poco para la liberación del cepo, pero la propia liberación del cepo trae diferentes temores. Yo creo que uno de los grandes temores al comienzo era justamente parte de lo que era la demanda reprimida de dólares. La idea de decir que, bueno, acá también hay un cepo respecto a los dólares financieros, y que entonces el contado con liqui, por ejemplo, del mercado, no era una medición verdadera, porque acá había un esquema 80-20 que sigue todavía, donde 80% de los dólares exportadores se liquidaban el tipo de cambio oficial, el otro 20% a los dólares financieros. Eso los mantenía tranquilos, y mientras el cepo seguía, y había muchas compañías que no podían justamente ir a los dólares financieros. Ahora, yo creo que esa demanda reprimida hoy en día, respecto a los últimos 3 meses, se ha ido suavizando. Yo creo que hoy en día el principal temor que hay a la hora de salir del cepo es el shock que puede tener sobre la dinámica de precios. El temor a que pueda desanclar nuevamente las expectativas de lo que ha sido un muy buen trabajo en términos de baja de precios. Obviamente el correlato ha sido una fuerte recesión, especialmente en el primer trimestre del año, pero que hoy en día nos permite transcurrir estos meses con inflaciones de un dígito. Incluso en la medición núcleo, por lo menos los datos de esta frecuencia, lo que están mostrando para junio, es que probablemente esté nuevamente por debajo del 4%, incluso con la volatilidad de tipo de cambio que hubo durante el mes anterior. Yo creo que es un gran miedo hoy en día. La idea de decir la brecha es alta, bajar el impuesto país, que lo podría compensar parcialmente, pero no alcanza para su totalidad. Todavía hay que corregir muchos precios relativos, el mercado está atento a ello, y eso me parece que es lo que termina de generar esa incertidumbre en el mercado, que bueno, se ha traducido a los precios en las últimas ruedas. Sí, probablemente también hoy pujas de poder en el buen sentido, digo, porque cada actor de esto busca el precio de equilibrio ideal, y ahí tenés intereses un poco contrapuestos, y salir de una economía totalmente maniatada a ir a una economía más libre, que supongo que el gobierno lo quiere hacer, puede generar, obviamente, ¿dónde está el precio de equilibrio? Porque el precio de equilibrio, si uno quiere mirar las reservas versus, si uno no mira la película, cerramos los ojos y nos encontramos con este Banco Central, con la base monetaria actual, no mira lo que viene pasando, en realidad te agarra un poquito de miedo, ¿no? Ahora, como la película es muy buena, por lo menos en los agregados monetarios, pero bueno, cuando comparás otros países, incluso Brasil, que viene devaluando, que ahora te quiero preguntar. Bueno, eso tiene que ver, es un buen punto. Claro, ahí me parece que no estamos, y se habla poco de eso, pero digamos, el real está
verdaderamente con unos días bastante complicados. El real, el peso mexicano, si uno mira lo que fueron las pantallas de emergentes, las últimas ruedas también han sido bastante golpeadas. Generalmente nos acostumbramos a mirarnos el ombligo, pero casi que por necesidad, porque estamos acostumbrados a recibir todas las piñas de forma local, y muchas, y muy numerosas y dolorosas, pero obviamente hay que pensar que la Argentina también forma parte de un mercado más grande, un mercado global, y la realidad es que monedas emergentes, como lo que vos mencionabas, han estado muy débiles en el último tiempo. En parte yo creo que quizás también esa debilidad proviene del exterior, y en términos de deuda es muy directo. O sea, acá hay rebalanceos permanentes de portfolios de fondos del exterior, y en ese sentido también, cuando le pegan a todo emergente, obviamente también esos rebalanceos terminan afectando a la Argentina de alguna u otra forma. Argentina no deja de ser hoy en día un instrumento que se dice de alto beta, o sea, muy volátil, es una economía frágil todavía en términos financieros. Acá hay que recordar que las reservas netas todavía siguen siendo negativas en el Banco Central. Esto me parece es lo que afecta, obviamente, cuando el mundo todavía estornuda, la Argentina se ve afectada. Así como también, en buena parte de la primera mitad del año, los flujos positivos a todo lo que era en los mercados emergentes y de frontera también empujaron en la Argentina, y también fue un pequeño viento de cola. Bueno, ahora estuvimos viendo en el último mes, me parece, la película opuesta. Totalmente de acuerdo, sí. Y incluso siempre trato de decirle a los clientes que obviamente con la euforia de lo que por ahí pasó, probablemente con los bonos hard dólar, también con las acciones, obviamente, siempre trato de decirle, bueno, los puntos están en el medio, ¿no? Los extremos a veces hay que tener ciertos cuidados, y hay instrumentos para poder, hablando particularmente del mercado, poder tener algo de diversificación, que quizás el año pasado, por obligación, hasta los importadores han tenido que cubrirse con instrumentos hard dólar o con acciones que quizás no es el perfil que ellos tienen, pero no había mercadería, ahora sobra la mercadería y con algo había que cubrirse. Y bueno, uno medio tapándose la nariz, dice un economista amigo de una LIC también del rubro, siempre dice, bueno, hay que taparse la nariz y comprar esto, y ahora ya uno trata de explicarle a los clientes, sobre todo a los importadores, a la persona jurídica, bueno, mirá, está sobreestoqueado, pudiste acopiar acá, pero ahora medio correte un poco de esto, porque la volatilidad va a venir, y quizás no son productos tan acordes. Pero claro, el gobierno por otro lado bajó tanto la tasa, y ahí ya le voy a dar el paso por ahí más a Ale, pero digo, bajó tanto la tasa, sentís que se fueron un poquito de rosca, porque se habla que el jueves, mañana, podría llegar a haber alguna novedad con el tema de tasas, ¿no? Para que conversa un poquito más con la inflación y esto tenga un poco más de sentido. ¿Lo ves viable? Bueno, a ver, la semana pasada también seguimos hablando de esta ansiedad en el mercado por las cuestiones de liberar los controles de capitales, por eventualmente unificar, salir del cepo, y en ese sentido yo creo que la conferencia de la semana pasada, que a priori la realidad es que las noticias son interesantes, uno podría darle un análisis, pero me parece que la atención estaba focalizada en otra cosa, y el llamado a la conferencia me parece que generó unas expectativas que estaban levemente erróneas, porque obviamente no hubo ningún tinte cambiario en los anuncios. Pero cuando uno va al detalle y mira estas letras nuevas de regulación monetaria, que no dejan de, bueno, son un instrumento del Tesoro que ajusta por la tasa de referencia en el pasado, y mira que hemos tenido muchos nombres parecidas a las LEPASE o al famoso BOPOMO en su momento. Obviamente el objetivo que marca el gobierno es seguir pasando deuda del Banco Central a deuda del Tesoro. Lo más llamativo de esto para mí, que hay un doble efecto, pero que se traduce para mí en una forma elegante de ir subiendo las tasas. Ya la transmisión vía LECAPS, que era algo que había tratado de hacer el Tesoro, swapeando deuda también del Banco Central, pases por LECAPS, no había tenido tanto impacto en las tasas de corto plazo, que seguían viendo como referencia la del pase. Con este instrumento me parece que no va a quedar otra, es una forma de ir subiendo la tasa, repito, quizás de una forma más elegante, más encarada,
y por el otro lado ya de por sí, en lo que es el percibido por el banco, como esto pasa a ser un título del Tesoro y no es un título del Banco Central, no va a pagar ingresos brutos el sistema bancario, con lo cual la tasa percibida efectiva al final por el banco ya de por sí tiene un pequeño aumento, que en términos efectivos anuales es de casi 8 puntos. No creo que esté muy contento Jorge Macri, seguramente que le van a sacar esos recursos, pero ya la percepción de la SUA solamente por ese pequeño detalle ya existe. Yo creo que eventualmente lo que se trató de hacer por las LECAPs, sutilmente, se va a tratar de hacer por estas letras. Creo que el mercado de este mensaje lo entendió y ya las tasas las hemos visto un poquito más arriba. Me parece que en casi todos los AFPAs, no solamente en las tasas fijas, si uno mira lo que es la curva SER, por ejemplo, los ajustables por inflación, ya las tasas reales han llegado incluso a los instrumentos con vencimiento en el 2024, cosa que era algo que no existía hace unos meses atrás cuando convivíamos con tasas reales extremadamente negativas. O sea, lentamente el mercado se ha estado corriendo, creo que en función de lo que anunció el gobierno. Estamos charlando en este espacio de la semana de charlas con sentido con Pedro Ciaba Serrate, que es Head of Research y Estrategia de PPI, de Portfolio Personal Inversiones. Aprovecho, Pedro, también y te pregunto, porque tenés un apellido que lleva un peso importante en el mercado. Tu familia es, de alguna manera, del rubro, podríamos decir, ¿no? Si no me equivoco, tu papá también. Mi papá, seguramente que sí. José Ciaba Serrate. Sí, claro que sí. Bueno, una gran responsabilidad, seguramente. Para los que peinamos canas, estamos hablando de que el papá tiene un currículum tremendo, tu papá Pedro, pero aparte, para los que peinamos canas y mirábamos la contratapa de ámbito financiero en Diálogos, en otras páginas en realidad salía publicado Diálogos de Wall Street, Gordon Gekko, que firmaba la columna, era tu papá. Así que... Claro, bueno. Bajo ese seudónimo escribía, además de, inclusive he sido gerente general de ámbito durante algún tiempo. Vos compartís también otra parte, digamos, de lo que tiene que ver con lo profesional, además del rubro al que te dedicas, también sos profesor universitario, tu padre también lo es. Así que... Claro, sí. No, y es una pregunta que siempre surge. De hecho, hace poco nos juntaron casi que por primera vez ya más formado, por lo menos yo, más formado de chico, una vez nos habían llevado a un espacio, pero es una pregunta que siempre sale y muchas veces incluso me preguntan, che, no, para vos no fue una carga, no es un peso, que te comparen con lo contrario. Siempre digo lo mismo, para mí siempre fue una gran responsabilidad, sí, pero para decir, no me quiero mandar una macana porque después encima capaz le pegan a mi viejo por algo que dijo yo. O tu viejo te caga a pedo. Claro. Pero para mí en el fondo esa responsabilidad al contrario, o sea, siempre lo que esconde es una gran admiración, que además de ser mi papá, por supuesto, es un profesional que yo valoro muchísimo, ¿no? Y obviamente tengo un sesgo enorme, pero viene por ese llado. Qué lindo. Lo tuve de asesor, yo fui gerente comercial de los fondos de Argent Funds, y José ha estado ahí como asesor nuestro y la verdad que, hemos hecho eventos incluso, me ha tocado, así que sí. Pero viste que no arrancamos presentándote por ahí, porque no se hace eso. Así que ahí, Ale, podés seguir ahora con lo tuyo. No, a ver, ¿qué le tengo que preguntar a Pedro? ¿A dónde vamos? O sea, no solamente a dónde vamos en el sentido de la metáfora que él muy interesantemente planteaba al comienzo, yo me paro un poco en una tercera persona, porque vos decís, está el vehículo ese robusto, que tenía que ser muy robusto para soportar los vaivenes del camino, para llegar al destino, que en este caso, imaginabas una travesía a Mar del Plata, y yo me paro y estoy viendo que el vehículo está cerca, y como decís vos y decías anteriormente, me agarra la impaciencia. Mientras tanto, ¿cómo mato la impaciencia desde el punto de vista de decir, encuentro refugio dónde hoy por hoy? ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde el research de PPI? Bueno, es una pregunta súper extensa, por supuesto, acá depende del perfil y el estómago de cada uno. Tal cual, siempre lo aclaramos eso.
recontra. Y sí, un punto a resaltar es que justamente, bueno, uno generalmente siempre tiene un sesgo a invertir en cosas que conoce, entonces termina, los gringos lo llaman el home bias, o sea, terminando invirtiendo también donde uno vive, donde uno convive, donde uno trabaja, que bueno, tiene un problema de diversificación. En ese sentido, por supuesto, primero hay que tener en cuenta, la primera decisión es decir, bueno, ¿cuánto me quiero exponer a la Argentina? ¿No? Tal cual. Para lo que es una exposición agresiva, quizás un 50% es muy agresivo, o un poco menos, en base justamente a esa decisión de decir, bueno, ya de por sí toda mi vida me va en la Argentina, quiero por lo menos mi cartera de inversión tener un monto un poquito más diversificado. Hay utilización de CDRs, de fondos del exterior, etcétera. Pero el punto importante es, para lo que es la exposición de la Argentina, ahí también obviamente hay una segunda pregunta, que es, bueno, la volatilidad que quiero justamente enfrentar. Tal cual. Además, quiero una volatilidad cambiaria o quiero mantenerme en lo que es activos en dólares, por supuesto para una empresa también tratando de cumplir todas las regulaciones pertinentes. Vamos a pensar en la idea del inversor que no tiene una regulación, que es libre, el ciudadano de a pie, que eventualmente tiene un ahorro y quiere decir, bueno, creo que este auto va a Mar del Plata, creo que va a llegar. En términos de activos, uno podría decir, bueno, va el riesgo país, que hoy en día está merodeando los 1.500 puntos básicos, eventualmente podría hacer un catch-up a lo que es la mediana de los últimos 20 años de spread entre el riesgo país argentino y lo que es el ENVI más emergente, o sea, el riesgo de nuestros comparables emergentes. Claro, el MD. Y en ese sentido, me parece que la posición, por ejemplo, en rentas fijas soberanas, todavía es bastante atractiva. Cuando uno mira ese potencial upside contra una curva de créditos similares, estamos hablando de un vecindario que no es ninguna maravilla, acá no estamos hablando de Suiza, estamos hablando de países como Gabón, como Nigeria, países como Turquía, un poquito mejor. En ese sentido, cuando uno mira esta curva, todavía tiene upsides muy interesantes en lo que es el tramo largo de la curva soberana. Para compensar esa volatilidad en lo que es la exposición en dólares, yo creo que la curva de Bopreal es muy interesante, los bonos emitidos por el Banco Central, pagaderos en dólares. Creo que hay lo que llamamos en las finanzas una estrategia barbell, combinando tramos muy cortitos para maximizar lo que es el flujo de corto plazo. Estos Bopreales todos vencen durante la administración de Milei, que debería honrar los contratos. Bopreal en serie 3 y quizás un global más largo, esta combinación que puede ser un G35, puede ser un G38, que ahora parece un poco más atractivo. Me parece que para lo que es la exposición soberana es una estrategia interesante y que ha demostrado que incluso ha performado mejor que quizás tener solamente un un 30, que es un bono mucho más común. Incluso también en los escenarios malos ha sido también una estrategia más defensiva. Y en los escenarios positivos, o sea, si las noticias vienen buenas, por la parte del tramo largo uno percibe una ganancia de capital más significativa. Bien. Para lo que es esto de corto plazo, yo sigo pensando que, bueno, todas estas señales implican quizás un leve aumento en las tasas de corto plazo, quizás mantenerse algo en LECAPS. El septiembre, por ejemplo, estamos viendo que parece atractivo para lo que son colocaciones relativamente cortas. Estamos hablando de una letra con vencimiento a 3 meses, que no debería tener grandes riesgos, y lo que es para el más osado, con la idea de decir, bueno, subió mucho el tipo de cambio, las tasas reales están bastante más elevadas de lo que eran hace unos meses atrás. La idea del que tiene mucho estómago y quiere jugarse quizás ya en la parte media SAR, donde estamos viendo mucho valor, la curva todavía tiene una pendiente importante, y quizás un X26 con una tasa real del 5,5-6%, después de este salto del tipo de cambio, empieza a competirle también a los soberanos en dólares. Muy bien. Sí, ahí, sí, para ir un poco cerrando, por ahí por el tiempo también de Pedro, pero Sí. para hablar un poquito del mundo, ¿qué apreciación tenés en relación a lo que está pasando en el mercado afuera? Que, bueno, tenemos las 7, las 9, o depende de cuánto quiera llamar, las más tecnológicas. Tesla, bueno, viene como digamos, con subas sustanciales, y a veces uno quiere
no, eso tiene que tener una corrección y esa corrección no ocurre, ¿no? Entonces el mundo Totalmente. también nos pone desde ese lugar. ¿Qué podés decirnos de lo que está pasando ahí? Si noto que el mercado afuera, no le digo que sea argentinizado un poco, la política norteamericana no tengo dudas que se ha argentinizado muchísimo, mirando el debate el otro día, la verdad que daba un poco de vergüenza ajena, y me parece que esto tiene un impacto grande también, primero en el nerviosismo del mercado, que como vos decís, se va obviamente con una fuerte suba, especialmente todo lo que es el sector tecnológico, todo lo vinculado a Nvidia, todo lo vinculado a la inteligencia artificial. Cuando uno mira el S&P 500, pero el que tiene un peso igual en todos los activos, no el índice particular, está muy influenciado justamente por estas acciones, prácticamente la verdad que en el año no se ha movido mucho. O sea, acá vemos una fuerte suba vinculada justamente a ese tipo de activos, ese tipo de compañías. Y hay un nerviosismo donde me parece que está todo el mundo pendiente de cuál podría llegar a ser la excusa para que el mercado afloje un poco. Me parece que justamente estamos viendo una película en la que, por lo menos desde el punto de vista de la data en el segundo trimestre, ha sido extremadamente optimista. Ha sido muy buena, ha quedado incluso un poco de lado la idea de que la inflación en el primer trimestre terminó siendo un balde de agua fría. No esperábamos la aceleración que tuvimos, gran parte en lo que es servicios, en lo que es costos de vivienda, y sin embargo, en el segundo trimestre, donde finalmente tuvimos un descenso de la inflación marcado, y ya no es solamente precios minoristas, es el IPC, es el PCE, que es la medición favorita de la Fed, la que mira el consumo de los consumidores, el gasto de los consumidores. Me parece que hemos visto una fuerte desaceleración en los precios, e igualmente la actividad no se desplomó. La realidad es que siguió fluyendo. Sacando los ISM que salieron esta semana, cuando uno mira los índices PMI para tratar de ver actividad, de buenos resultados. Cuando uno mira lo que es el PBI adelantado, el NAUCAT de la Fed de Atlanta, incluso con una leve aceleración en el trimestre, y los empleos, hay que ver el dato de este viernes, pero hasta el mes pasado seguían creciendo una tasa interesante. Me parece que en ese contexto estamos casi en el mejor de los mundos para lo que son los resultados eventualmente corporativos y para lo que es la Fed. La decisión que tiene que tomar, que nos ha cambiado las proyecciones, ahora nos promete un solo recorte en el año. El gran problema justamente es la parte política. Es algo que los argentinos afortunadamente entendemos muy bien. El gran problema acá es que la Fed no tiene ningún ánimo de apurarse. Ambos candidatos, y ahí hay que ver quién va a ser finalmente el nominado demócrata, porque parece que Biden no le da para competir, después de lo que vimos en el debate, pero la realidad es que cualquiera de los dos candidatos no prometen una moderación en el gasto, un tema que eventualmente en Estados Unidos ha ido ganando atención, que en todos los que son los problemas de debt ceiling que se han hecho más numerosos, en temas del techo de la deuda, etcétera, se han hecho más ocurrentes y más difíciles de resolver. Me parece que la Fed, que obviamente la Fed no nos gobierna a nosotros, no quiere que los precios suban o bajen, no está mirando un solo periodo, está mirando también una película intertemporal. El problema de que el mercado piense que alguno de esos candidatos va a seguir la ola de estímulos, la onda expansiva, y que eventualmente eso se puede replicar en los precios, la obliga a la Fed a ser muy prudente con las decisiones que hoy en día, ¿no? Y ese es un tema importante. Para que la Fed decida recortar las tasas, yo creo que tendríamos que ver esta película positiva que vimos en los precios en el segundo trimestre, replicarse también en los meses siguientes. Y eso obviamente implica que suceda. Acá la última palabra la tiene la data y habrá que esperar. Genial. Pedro, antes de agradecerte ya también y de despedirte, realmente sos muy generoso con tu tiempo con nosotros y con este espacio. Lo último que te pido es que nos tires algunas lucecitas. ¿Qué cositas, por ahí qué detalles, qué señales, que volviendo un poquito a la Argentina, crees que deberían ser a las que le tenemos que prestar atención para achicar esa ansiedad a la que hacíamos referencia anteriormente, ya para ir cerrando? Ok, déjenme mencionar tres, por lo menos. La primera la vamos a tener el viernes que viene, con el dato de inflación, el IPC nacional. Lo más relevante del dato, no miren solamente la general, porque la general obviamente va a estar contaminada
por los aumentos en los precios regulados que tuvimos en junio, que podría agregar hasta casi 2 puntos porcentuales. Fíjense la núcleo, la que justamente excluye lo que es estacionales y regulados. Si la núcleo está por debajo de la inflación núcleo de mayo, que fue 3,7, incluso en un mes con volatilidad cambiaria, me parece que lo que va a estar mostrando es que la inercia sigue hacia abajo. O sea, la idea de la desinflación todavía sigue vigente. Y eso es muy relevante porque un menor nivel estructural de inflación me parece que facilita eventualmente la salida de este esquema cambiario. Por otro lado, lo que es la reinversión eventualmente del pago de cupones. Recuerden que acá la deuda soberana, que paga los 30, paga su primera cuota de amortización de un 4%, paga todo el próximo lunes, con casi 2.600 millones de dólares, lo que es neto del sector público, o sea, lo que está en manos del privado, es alrededor de 1.800. La reinversión de parte de ese dinero podría llegar a ser un catalizador de corto plazo para la deuda, por lo que veníamos hablando, relativamente débil, golpeada, que sube un poquito, pero en la película del último mes, floja. Esto yo creo que podría hacer repuntar un poco a la deuda. Y por último, un tema que quizás desde nuestro punto de vista no era tan relevante, que es el tema de los puts que tiene el Banco Central por deuda del Tesoro, pero que el gobierno ha marcado que obviamente le importa muchísimo respecto a la toma de decisiones en términos de la base monetaria amplia, porque justamente los puts están en el sector privado y es el propio sector privado el que decide ejecutarlo, ¿no? En este caso los bancos. Yo creo que en ese sentido, y dado que el propio presidente lo ha mencionado varias veces, que el equipo económico lo ha mencionado, me parece que evaluar cómo es la ejecución del nuevo programa y evaluar si eventualmente hay una solución a la bolsa de puts, que nosotros estimamos que el monto ejecutable podría ser hasta 24 billones de pesos, para tener una relación, el monto de pases es de 17, es un monto muy grande. Yo creo que eso justamente, como era una de las pocas señales que ha marcado el propio gobierno, me parece relevante ver si le encuentran una solución. Genial, Pedro, la verdad que te volvemos a agradecer con Seba esta posibilidad de charlar tan ampliamente sobre todos estos temas. La verdad que, bueno, cada una que volviste fue algo para tomar nota y para tener en cuenta a la hora, bueno, de pensar en las inversiones, de pensar en el futuro. Y como decíamos al comienzo también, y lo decía Seba, y vos lo tomabas, levantar la cabeza, mirar un poco para adelante, y bueno, después mirar un poco para abajo y seguir por este camino. Así que Pedro Seaba Serrate, Head of Research y Estrategia de PPI, te queremos agradecer muchísimo por este contacto y la posibilidad de charlar con vos, y ojalá que te podamos tener en una próxima oportunidad en el futuro. Bueno, Alejandro, Sebastián, ha sido un placer, la pasé muy bien, y por supuesto, nos volveremos a ver en el futuro. Bueno, muchísimas muy bien, gracias. Hemos tratado con cariño entonces. Un saludo grande. Hasta luego. Chau. Hasta luego.